19:14 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuando con lo que es precisamente una semana en torno a la agenda Provida, me ha llamado soberanamente la atención que se está considerando en el Congreso de Estados Unidos una legislación reaccionaria que requeriría que los planes de salud cubriesen a la mayoría de los trabajadores estadounidenses y sus familias en torno a lo que es la fecundación in vitro. Y a partir de esta noticia por demás absurda y sin sentido para alguien que vive en Hispanoamérica, me ha parecido prudente reflexionar en torno a la doctrina conservadora y un gran mito que hay en esta región, que es considerar que la apertura política a la fecundación in vitro se presente como parte de la agenda Provida. Nada más lejos de la verdad. Y es que los cristianos y los empresarios cristianos sin duda que deberían sentirse preocupados por cualquier legislación en el mundo que intentase amparar una práctica tan ruin como esta. Yendo entonces al ejemplo arquetípico que se ve ahora en Estados Unidos, podemos reflexionar a la luz de la filosofía. El proyecto de ley presentado por el senador republicano, es decir, un senador de derecha, Roger Marshall, y por un senador demócrata, es decir, un senador de izquierda, Cory Booker, exige cobertura no solo para parejas infértiles de hombres y mujeres, sino también para parejas del mismo sexo o empleados que se identifiquen y autoperciban como transgénero. El proyecto de ley parece exigir una cobertura de los costos médicos y que todo lo que implique la fecundación in vitro, como así también la subrogación de vientre, queden dentro de lo que es esta nueva agenda comercial con protección política. Aunque los partidarios de la fecundación in vitro promocionan esta práctica como una forma de apertura a la vida y la familia, no se puede estar más equivocado. Un hecho significativo para los empleadores religiosos es que solo alrededor del 10% de los embriones creados en el laboratorio nacen vivos. Este dato lo pueden corroborar con los escritos de Katie Talento, que es directora ejecutiva de la Alianza de Ministerios de Atención Médica Política, dentro de lo que es la Alianza de Atención Médica Compartida, y que se dedica también al estudio de la medicina naturópata, y que también es la principal asesora del Consejo de Salud de las Políticas del Interior de la Casa Blanca durante la administración de Biden. 10% de los embriones dentro de un proceso de fecundación in vitro son los que nacen con vida. Ingresar a la industria de la fecundación in vitro es permitir que dicha empresa genere lucro a partir de la sangre inocente, similar a si existiera cualquier agencia de la IPPF. Es reconocer que uno está dispuesto a que el propio hijo, en ese estadio de persona por nacer, sea congelado o directamente abortado o directamente descartado en pos de satisfacer lo que se llama la voluntad procreacional. Y de hecho, cualquier persona que haya gestado mediante este tipo de prácticas no me lo podría desmentir, porque es una evidencia que el propio sistema de fecundación in vitro implica necesariamente el descarte y el congelamiento de un número significativo de embriones. Los procedimientos de la fecundación in vitro tratan a los embriones, que no son más que el estadio primero de una vida humana, como productos para satisfacer las necesidades de adultos que tal vez ni siquiera están relacionados entre ellos. Muchos embriones no van a sobrevivir el proceso, ni siquiera de congelación, menos aún de implantación y posterior anidación, que es lo que se conoce proceso de transferencia mediante lo que es la aguja que se introduce al útero de la madre sustituta en muchos casos.
cualquier expansión legal en torno a la fecundación in vitro es una forma de blindar una industria que en gran medida, a partir de lo que es la no regulación, explota, daña y aniquila a pobres y vulnerables, incluidos los niños por nacer e incluidas las mujeres que deben prestar sus úteros para ser alquilados al servicio de personas que muchas veces ni siquiera desean transitar el embarazo con tal de cuidar su propia figura. Recuérdese que esto es totalmente incompatible con las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, que es totalmente incompatible con la ética universal que plantea Sulpiano, que es totalmente incompatible con aquel primer juramento hipocrático. Y sin embargo la industria va expandiendo este mercado comercial de la subrogación que mercantiliza y vende a las mujeres pobres y desesperadas, mientras realiza un sangriento negocio con los embriones, tal como sucedió con Men Happy Babies, donde se venden los niños por catálogos y que mediante contratos que se firmaban muchas veces en Ucrania, asegurando la documentación y los pasaportes necesarios, también se aseguraba mediante contrato que ese embrión no iba a padecer ni síndrome de Down ni síndrome de Tourette. Y eso implicaba que si presentaba alguna anomalía ese embrión, iba a ser descartado a pesar de ya estar anidado en el útero materno. Las instalaciones de la fecundación in vitro y los bancos de esperma van comprando constantemente pornografía para alimentar la masturbación que a menudo se requiere para obtener el esperma vendido a los clientes de la fecundación in vitro. A su vez, los óvulos normalmente se recolectan a granel y se compran a mujeres de bajos ingresos. Por otro lado, es posible fertilizar numerosos óvulos necesarios para el proceso después de que se han inyectado hormonas cancerígenas para hiperestimular los ovarios. La eugenesia no es provida, y esto es una evidencia propia de la lógica. Y tampoco, ciertamente, la eugenesia es acorde a la dignidad humana. Además, hay que tener en cuenta que para un cristiano es imposible apoyar la fecundación in vitro, porque a los pecados antes mencionados para un cristiano se debería mencionar también que hay la infidelidad de por medio, ya que un hombre podría estar prestando su semen para poder embarazar una mujer que no es su esposa, y viceversa. A su vez, hay que tener en cuenta también aquí que se está vulnerando el derecho de ese pequeño embrión a tener conocimiento pleno de su identidad, especialmente lo que refiere a lo que es el subjectum de su biología. La industria de la fecundación in vitro normaliza lo que es la compra de esperma y óvulos en función del atractivo, el coeficiente intelectual, logros académicos e incluso la raza del anfitrión. Pero luego, los embriones son genéticamente seleccionados. Un eufemismo para considerar a ciertos embriones como equivocados en su sexo, en su raza, en su genética, considerarlos inferiores, después de lo cual son descartados y destruidos. Millones de diminutos seres humanos corren este fatal destino cada año por el gran vacío legal que hay. Otros en realidad son abortados cuando se insertan muchos embriones en el útero de una madre con la esperanza de que alguno de ellos precipite. Si muchos lo hacen, algunos tienen que ser reducidos selectivamente, ya que en semejante proceso a veces se da, curiosamente, que más de uno logra implantarse, podríamos decir, eficazmente. Y esto implica que para no llevar un embarazo múltiple, la propia madre, si es que se le puede llamar madre, decide abortar a uno o más. Ciertamente que no es provida congelar a embriones indefinidamente. Un gran caos para la Iglesia que hasta el día de hoy mantiene silencio al respecto porque no quiere dar un mensaje ambiguo que pueda considerarse que se podrían adoptar el día de mañana y en cierto sentido terminar validando este tipo de industrias. Las batallas son arduas en este sentido. Hay un caso de Alabama que inició un frenesí de políticas públicas de la fecundación in vitro
cuyo resultado es que los padres demandaron un centro de fecundación in vitro después de que un extraño al azar entró en el centro de almacenamiento desde la calle y rompió el tubo de ensayo donde vivían estos embriones. Estos extraños escenarios legales relacionados con la custodia son habituales en esta industria que para nada es provida. Los niños tienen derecho a conocer y ser criados primeramente por sus padres biológicos conforme la ley natural. Y cuando esto no puede suceder debido a la muerte, o debido al abuso, o debido a la negligencia, es que luego la sociedad, en virtud de un derecho positivo que debería estar alineado con el derecho natural, se lamenta con el niño y trata de reparar esta injusticia. Intentan volver a ordenar aquello que se ha desordenado. Intentan volver a esa primera sustancia que accidentalmente se vio alterada. Sin embargo, no es lo mismo que exista un instituto como el de la adopción propio de la Iglesia y la mal llamada Edad Media, a que desde el inicio un niño sea fabricado como si de una obra de Aldous Huxley se tratase, con el fin de complacer a los adultos nada más. Desde el inicio se le está privando tanto del padre como de la madre por mera arbitrariedad de adultos que no tienen la más mínima compasión con esa criatura que van a traer al mundo de una manera artificial, ars facere, hecho por el hombre y ya no por el orden natural. Los cristianos deberían estar comprometidos a proteger a todos los niños de todos los tipos de abusos posibles, ya sean los hombres solteros que crean bebés mediante la fecundación in vitro, o ya sea las extravagancias de modelos que no quieren ver alterados sus cuerpos, priorizando lo artificial por sobre lo natural. En última instancia, la fecundación in vitro está habilitando una industria que es tan sanguinaria como la de la propia industria del aborto, en nombre de un culturalismo antinatalista, aunque suene paradójico, de una cultura pro muerte, donde la vida se vuelve un elemento de consumo, donde la vida no emerge de la naturaleza, natura, que en griego significaría nacimiento, sino que la vida emerge tan solo de las pretensiones de un hombre que quiere ser como Dios. Por eso creo yo que es necesario tener conciencia que asistir a las industrias de fecundación in vitro es todo menos ser pro vida. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.